Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En esta oportunidad estaremos describiendo las opciones que presenta la barra de herramientas que se encuentra ubicada justo bajo la barra de menú. La barra de herramientas cuenta con las siguientes opciones. Daremos inicio desde el botón de la izquierda. Si damos clic acá, nos despliega las opciones que tenemos disponibles. La primera nos permite elegir y mover un objeto. Luego, rotar en torno a un punto. La tercera opción tenemos el registro en hoja de cálculo. Seguidamente tenemos el botón que nos muestra las herramientas de las acciones que podemos realizar con un punto. Tenemos crear un nuevo punto, crear un punto en un objeto, adosar o liberar puntos, determinar la intersección de dos objetos, sean estas gráficas o figuras geométricas, determinar el punto medio o centro de un segmento, activar la opción números complejos. El siguiente botón nos muestra las herramientas sobre rectas, semirrectas y segmentos. Tenemos cómo graficar una recta que pasa por dos puntos, graficar un segmento entre dos puntos, graficar segmento dado un punto extremo y la longitud, graficar una semirrecta que pasa por dos puntos, crear una poligonal, crear un vector entre dos puntos o crear un vector desde un punto. Seguidamente tenemos las acciones que podemos realizar con gráficas, como por ejemplo crear gráficas de rectas perpendiculares, rectas paralelas, determinar la mediatriz de un segmento, determinar la bisectriz de un ángulo, representar rectas tangentes, recta polar o diametral, realizar un ajuste lineal o determinar un lugar geométrico. Seguidamente tenemos el botón que nos muestra las acciones que podemos realizar con polígonos. Por ejemplo, crear un polígono en general, un polígono regular, un polígono rígido o un polígono vectorial. Luego tenemos las herramientas sobre circunferencias, semicircunferencias, arcos de circunferencias. Por ejemplo, podemos graficar una circunferencia cuando conocemos el centro y uno de sus puntos. Graficar una circunferencia cuando conocemos el centro y el radio. Graficar una circunferencia haciendo uso del compás. Graficar una circunferencia cuando conocemos tres puntos. Crear una semicircunferencia cuando conocemos dos puntos. Crear un arco de circunferencia con centro entre dos puntos. Crear un arco de circunferencia cuando conocemos tres de sus puntos. Crear un sector circular con centro entre dos puntos. Y crear un sector circular cuando conocemos tres puntos de su arco. A continuación tenemos las acciones que podemos realizar con las cónicas. Por ejemplo, podemos graficar una elipse, una hipérbola o una parábola, o cualquiera de ellas conociendo 5 de sus puntos. A continuación tenemos las acciones que podemos realizar con un ángulo. Por ejemplo, podemos crear un ángulo cualquiera, podemos determinar un ángulo dada su amplitud, podemos determinar la distancia o la longitud de un segmento, calcular el área de un perímetro, la pendiente de una recta o crear una lista de objetos. Luego tenemos el botón que nos muestra acciones que podemos realizar con los objetos, por ejemplo, reflejar un objeto en una recta, reflejar un objeto por punto, reflejar objetos en circunferencia, rotar un objeto en torno a un punto dado un ángulo, trasladar un objeto por un vector o crear una homotesia desde un punto por un factor realizado a escala. Luego tenemos las siguientes herramientas que nos permiten insertar texto en un objeto, insertar una imagen, hacer uso del lapicero, relacionar dos objetos, el cálculo de las probabilidades o la inspección de una función. Seguidamente tenemos las herramientas de movimiento
como por ejemplo crear un deslizador que puede ser manual o automático, una casilla de control para mostrar o ocultar objetos, insertar botones o una casilla de entrada. Al final tenemos las acciones de desplazar la vista gráfica, realizar un zoom de acercamiento o alejamiento, exponer o ocultar un objeto, exponer o ocultar un rótulo, copiar estilo visual o eliminar un objeto. Cada vez que nosotros damos clic en uno de estos botones y seleccionamos una acción, en esta parte de acá nos estará reflejando qué elementos necesitamos para realizar la acción determinada. Observe, si seleccionamos la opción recta que pasa por 2 puntos, acá nos dice necesita elegir 2 puntos. Si seleccionamos la opción recta perpendicular, aquí nos indica que necesitamos un punto y una recta perpendicular a él. Al final de la barra de herramientas tenemos las opciones deshacer o rehacer una acción determinada. De esta manera hemos concluido con la barra de herramientas que se activa cuando tenemos habilitado en el área de trabajo la vista algebraica o la vista gráfica. Si activamos desde el botón Vista la opción de hoja de cálculo, tendremos una nueva barra de herramientas. Observe, nuevamente esta nos permite elegir y mover. La segunda opción nos permite realizar un análisis en una variable o la segunda, un análisis de regresión en 2 variables. Tenemos acá un análisis multivariable, cálculo de probabilidades. El tercer botón nos permite crear listas de puntos, crear matrices, crear una tabla o crear una poligonal. Y el siguiente botón nos permite realizar una suma, calcular promedios, realizar cuenta de objetos, determinar el valor máximo de los objetos de una lista o el mínimo. De igual forma, podemos activar completamente esta hoja de cálculo y dejarla como una única área de trabajo, y acá nos quedará activada únicamente las herramientas que describimos hace un instante. De igual forma, si damos clic en este botoncito, nos estaría activando la barra de estilo que nos permite acá exponer la barra de entrada. Observe, esto nos permite exponer la barra de entrada en la parte superior. Tenemos acá para pasar a negrita, tenemos para fijar el estilo tipográfico o para justificar a la izquierda, centrar los elementos, justificar a la derecha, fijar un color de fondo, fijar la delimitación. Esto nos permitiría que las líneas del área de trabajo se vean marcadas en nuestro archivo. De igual forma podemos inhabilitarla o llevarla a minimizar dando clic acá. Estaríamos acá minimizando la hoja de cálculo y nos quedan activadas las 3 áreas de trabajo: algebraica, gráfica y hoja de cálculo, que podemos desactivarla desde el botón Vista con simplemente dar un clic. De esta manera hemos concluido con la descripción de los elementos con que cuenta la barra de herramientas. Gracias y hasta la próxima.